Hola de nuevo, aquí estamos volviendo con una pequeña guía de explicaciones y apoyo para ustedes. Espero que estén bien y pasando un excelente fin de semana. Entonces lo primero que tenemos que ver siempre es qué tipo de cruce es el que tenemos. En este caso, este es el cruce. Luego, ¿qué es lo que se nos pregunta? Se nos pregunta eso y eso, proporciones genotípicas y fenotípicas de esperadas, lo que se espera, ¿no es cierto?, del retrocruzamiento. Las descendientes de la F1, ¿no es cierto?, que se retrocruzan para dar esta frecuencia. Perfecto. Entonces, de este cruce, nosotros tenemos lo siguiente. Gametos. El que si ustedes ven es la misma letra, porque este individuo produce solo un tipo de gametos, por lo tanto nos podemos olvidar de esa y nos van a quedar el cuadro mucho más simple. Eso es lo que yo esperaría en la F1, ¿no es cierto? Un medio. Un medio. Eso es lo que se espera del resultado de la F1. Ahora, si nosotros retrocruzamos esta, ¿no es cierto? Vamos a tener distintos cruces. Acá dice, bueno, cuáles las proporciones genotípicas y fenotípicas que se esperan de la F1 de color negro, ¿no es cierto? Estamos hablando de las cuyas de color negro que se aparean con el parental negro y que se aparean con el parental blanco. Entonces, estos hijos se tienen que cruzar, ¿no es cierto? Entonces, aquí pueden salir distintos resultados. Por ejemplo, si yo cruzo esto con esto, ustedes ya deberán saber esta tabla un poco bastante bien. El cuadrito Punnett. Eso me quedaría B con B, B grande, B con B pequeña, B grande, B pequeña, B pequeña con B grande, lo mismo, B grande, B pequeña, esto estaría acá abajo, ese con ese, y este con este nos daría B pequeña con B pequeña. Entonces, si ustedes ven, aquí tendríamos las clásicas proporciones si cruzáramos uno de estos heterocigotos, ¿no es cierto?, entre ellos, o bien con el parental, ¿no es cierto?, con el parental negro, bueno, nos daría este tipo de cruzamiento. ¿Ya? Entonces, las proporciones genotípicas serían un cuarto, homocigoto dominante, 2/4, heterocigotos, un cuarto, homocigoto recesivo. Y las fenotípicas serían, obviamente, tendríamos, perdón, me equivoqué, tendríamos, todas estas serían de un mismo color, serían negras. Por lo tanto, serían 3 negras versus una, ¿no es cierto?, que sería la recesiva y que tendría, por lo tanto, un distinto color, blanco. Entonces sería 3-1. ¿Ya? Entonces eso es más o menos lo que tenemos aquí. Entonces tenemos las típicas proporciones si cruzamos a esto. Ahora si cruzamos con el otro individuo, ¿no es cierto?, versus el negro, vamos a tener otro tipo de proporciones, porque vamos a tener el siguiente cruce. Ese era el original negro, pero ahora lo vamos a cruzar con el otro hijo que había aparecido, con el otro genotipo, y nos queda ese cruce. Y este cruce es exactamente el mismo que teníamos al inicio. Entonces, en este caso va a ser genotipo, un medio heterocigoto, un medio recesivo, y fenotipo, un medio de color, ¿no es cierto?, negro y un medio de color blanco. ¿Ya? Entonces, esa es la proporción. Después dice, ¿cuál es la posibilidad
vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de que los primeros 3 descendientes sean alternativamente negro, blanco o negro? Entonces vamos a considerar uno de estos cruces para hacer el ejemplo. Solamente vamos a considerar el segundo cruce ya. Vamos a considerar este cruce para responder esa pregunta. Hay que hacerlo con ambos. Habría que hacerlo con el cruce que hicimos acá y con el cruce que hicimos acá. Pero vamos a considerar solamente esto para simplificar. ¿Cuál es la posibilidad de que los 3 primeros descendientes sean alternativamente negro, blanco, negro o blanco, negro, blanco? Si ustedes se fijan, nos están estableciendo un orden. Tiene que ser negro, después blanco y después negro. O blanco, negro y blanco. Entonces, en este caso, de este cruce, ¿cuál es la proporción de blancos y negros que yo espero? Entonces vamos a hacer este cruce para que quede todo claro. Este cruce sería los gametos. Digamos, por otro lado, los gametos de acá. Que es este mismo cruce que está acá, si ustedes se fijan. Por lo tanto, los resultados los podemos copiar. B grande con B pequeña da B grande B pequeña, y B pequeña con B pequeña da B pequeña B pequeña, en un medio y en un medio. Entonces nosotros esperamos siempre un medio y un medio. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad de esperar un negro? Bueno, la posibilidad de negro es un medio. Después que nazca un blanco, entonces que pase un negro y un blanco, por lo tanto multiplicamos las probabilidades. Vamos a escribir aquí mismo. Y después un negro. El negro también es un medio. Si ustedes se fijan, debido a este cruce tenemos un medio y un medio de ambos colores. Por lo tanto sería un medio por un medio por un medio. O, la letra O siempre se interpreta en probabilidades como un más, que sea un blanco, un negro y un blanco. La probabilidad de un blanco es de un medio. La probabilidad de un negro es de un medio. Y la probabilidad de un blanco nuevamente es de un medio. Entonces aquí en este caso las probabilidades son todas las mismas. Y tendríamos que sumar el resultado final de esas probabilidades. ¿Ya? Entonces esto nos daría el resultado final de la probabilidad, en donde podríamos sumar todo eso. Sería un octavo más un octavo. ¿Ya? Entonces aquí eso es lo que pondríamos acá. Y eso en el fondo nos da 0.25 o un cuarto. Si ponemos 0.25, nosotros podemos decir que es 25%. ¿Ya? Entonces, perfecto. Eso en el caso, ¿no es cierto?, de que sea este cruce que está acá. Si nosotros estamos trabajando con este cruce, las posibilidades cambian. Si ustedes piensan, la posibilidad de que nazca uno negro, primero, es de 3 cuartos, por después que nazca un blanco, un cuarto, y después que nazca otro negro, un cuarto. O, aquí le ponemos O, que significa más, por lo tanto vamos a quitarle ese O para que ustedes sepan, más la probabilidad de que nazca un blanco y un negro después, y un blanco finalmente. Entonces aquí las probabilidades nos dan distinto a lo que nos dio acá abajo. Eso nos daría, tengo las calculadoras acá, nos daría 3 cuartos por 1 cuarto por 3 cuartos. Sería en el fondo 9 dividido por, ¿no es cierto?, por 64, más, tendríamos también dividido por 64, sería 3 dividido por 64, y eso da un total, ¿no es cierto?, de 12 dividido por 64. Y eso se puede obviamente simplificar. Pero después nos preguntan otra cosa. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de producir 3 descendientes? ¿No es cierto? Lo vamos a poner acá abajo.
después nos dicen cuál es la probabilidad de producir 3 descendientes, entre 3 descendientes, pero que sean 2 negros y 1 blanco, pero en cualquier orden. Entonces, cuando nos establecen en cualquier orden, nosotros tenemos que considerar todos los órdenes posibles, y eso implica combinatoria. Entonces, yo les había dejado una pequeña formulita que les puede servir para esto, ¿no es cierto? Que dice, en el caso de los fenotipos, estamos viendo solo fenotipos, podemos decir que el fenotipo va a ser n factorial dividido, ¿no es cierto?, por s factorial multiplicado por t factorial, ¿ya? Y todo esto va a estar multiplicado, vamos a poner paréntesis para que quede todo ordenado, por las probabilidades, ¿no es cierto? Aquí podemos ponerlo como genéricamente las probabilidades, porque eso va a depender, ¿no es cierto?, de las probabilidades en este tipo de cruce, ¿no es cierto?, la probabilidad de los dominantes, o sea, digamos, del color negro es 3/4 elevado, ¿no es cierto?, a S. Eso depende del porcentaje, ¿no es cierto?, por 1/4, que es la probabilidad del individuo de color blanco, elevado, ¿no es cierto?, a la probabilidad de que aparezca también, ¿no es cierto? ¿Cuántos individuos hay? Elevado a t. Entonces, ¿qué es lo que es decir? ¿Qué es lo que es t? N es el número total, S es cuántos individuos, en este caso, ¿no es cierto?, son del fenotipo dominante, y cuáles son, que correspondería al homocigoto dominante más los 2 heterocigotos, y t sería el recesivo en este caso, ¿ya? Entonces, en este caso tendríamos que la fórmula diría P es igual, ¿cuántos n? El total de individuos, dicen 3 descendientes, 2 negros y 1 blanco, ¿no es cierto? Entonces, 3 es el total, esto es factorial, dividido por, ¿no es cierto? Tenemos S, ¿cuánto sería S en este caso? Tendríamos, S nos dicen que son 2 negros, ¿no es cierto?, pero es factorial también, por T, que es 1 blanco, factorial. ¿Ya? Este resultado lo voy a poner acá inmediatamente, es 3 por 2 por 1, dividido por 2, eso es lo que significa factorial, ¿no es cierto? 2 por 1 y por 1. Entonces, si ustedes se fijan, 2 por 1, el 1 no importa, este 2 podemos simplificarlo con esto y nos va a quedar 3. Entonces, las combinaciones posibles de estos 3 individuos es 3. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. 3, ahora tenemos la otra parte, 3/4 por 3/4, elevado a ¿cuántos individuos habían? Eran 2 negros por 1/4. ¿Y cuántos individuos habían de esa proporción? 1 solo blanco, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es elevado a 1. Y eso nos va a dar el resultado final, que en este caso sería, en el fondo, 2764. ¿Ok? Y de esta manera se puede resolver este ejercicio y se puede hacer el mismo cálculo, ¿no es cierto?, en el caso que sea la letra B. Muy bien.